Credo che noi, Roberto Artusio e Christian Bugiada, per lungo tempo abbiamo ragionato su come avremmo dovuto fare questo documentario, che giri fare, che persone intervistare e cosa far vedere ai nostri spettatori. Ci siamo resi conto di essere in Messico e qui non si possono fare programmi, che i giri che faremo avranno una traccia, ma le esperienze e le persone saranno puramente casuali, come da 10 anni di viaggi a questa parte. Questo è buono, eh? Il nostro focus sarà sicuramente sul prodotto che ci ha fatto amare questa terra, il mezcal. Quella che vi racconteremo è la storia di una pianta millenaria e del frutto della sua distillazione, la storia di un popolo antico e della sua cultura. Nel corso del nostro viaggio incontreremo campesini discendenti dai Maya, imprenditori milionari, creativi, street artist e antichi sciamani. Bettole nascoste sulle montagne messicane e locali alla moda. Antiche palenche e distillerie all'avanguardia, pulque, mezcal, tequila, in una parola, agave. Questo è un documentario punk, magari di difficile visione e comprensione, proprio come il Messico, che nella sua storia non ha mai cercato di essere sensato. Sarà uno zapping di esperienze, persone e prodotti, nella speranza di potervi, nella confusione, far comprendere un po' di più cos'è questo paese, ma soprattutto dell'amore che proviamo per lui e che ci ha cambiato la vita. Viva Mexico! Feliz cumple, Roberto. No sé cómo explicarlo. Él pensé que era pan. No pasa nada. Ya, tenemos pan dulce también, Sí, pero este es nuestro tranquila. pastel de tres Comemos leches. la torta de O sea, cumpleaños. se mezclan 3 tipos de leche y se baña el bizcocho. Talavera primeramente es la artesanía más tradicional del estado de Puebla, ¿no? Es la artesanía por la cual ubican a Puebla en prácticamente todo el mundo, ¿no? La talavera es una cerámica que se pinta a mano, que tiene sus orígenes en el tiempo de la colonia, cuando los españoles llegan acá a México. Ellos, al no querer comer el mismo tipo de vasijas que comían la gente de aquí en México, traen a sus artesanos para crearles este tipo de utensilios, de platos, para diferenciarse con respecto a los mexicanos. Esta es una pieza pintada, en donde no se distinguen los colores, no se distingue nada, pero acá está totalmente pintada ya la pieza. A partir de este punto entra a la segunda horneada que le comento y vendría saliendo esto como en azul y blanco. Algo de eso. La última, e non la molesto más. Sí. ¿Qué es ser mexicano? ¿Qué representa el ser mexicano aquí? El ser mexicano es ser chingón. Sí, así es el mexicano. Somos chingones. Todo el edificio prácticamente está hecho. Le cose a caso. Es eso. Es el nombre de la marca de sombreros. ¡Wow! Esto es su nombre. Adelante. ¡Wow! Esto es un lugar. Wow. ¡Wow! Presa. Rosario. De quiénes somos, qué hacemos y en qué nos especializamos. Es increíble. ¿Recuerdo nombre? Javier Reyes, para servirles. ¿Vale? Perfecto. Sombrero de 7 Jaguar. Pues bienvenidos aquí a 7 Jaguar. Somos de las pocas sombrererías aquí en México que se especializa en la personalización de sombreros. Todo hecho a mano. Aterrizamos de esa materia a lo que tenemos aquí atrás. Tenemos diferentes colores, diferentes decoraciones y diferentes modelos para poder aterrizarlos. Fieltro de lana, pelo de conejo. ¿Se dan cuenta? Stetson sacó un estilo así de esta forma y nosotros lo quisimos hacer a nuestra interpretación también, que viene siendo el modelo virgen. Claro. Esto está atrás. Exacto.
¿Qué opinas de México? De México, la verdad, hay mucho que aprender aquí, son muchas culturas, muchas tradiciones, la verdad es muy padre, pero sobre todo lo que aquí a la gente le atrae, e inclusive a mí, es todo lo que tiene que ver con las cosas hechas a mano. Más aquí en Puebla se ve mucho eso, la arquitectura, la gastronomía. El mezcal. El mezcal, exactamente. Y bueno, prácticamente aquí lo que son los sombreros hechos a mano. Entonces todo eso es completamente planchado y hecho a mano, completamente todo. Ah, ¿está aquí la producción? Sí, a la hacen producción, aquí? sí, como tal aquí es el entallado y el engomado. Ma è un accendino che è sulla testa? Wow! Potrei metterlo anche nel mio stile, eh? No, vabbè, prendi. No, ti prego. Llega la materia y lo que hacemos es ponerla encima y empezar a entallarla y por medio de una cuerda empezamos a apretarla y empezamos a crear esa forma y nos queda algo como esto. De esta forma, después pasa al proceso de corte de ala y lijado hasta llegar a un término pulido, finito, que viene siendo como este. Wow. Como tal, el sombrero lo vemos desde ese punto, ¿no? En los inicios se utilizaba para que no te quemara el sol, para que te tapara. Y el más usado eran los de paja, Vale. eran los que se inició. Pero después, poco a poco, el sombrero fue visto más como un accesorio, como algo que portas y que respecto a la decoración, al modelo Sí, de la persona. expresas Su como esa personalidad. persona. Creo que nosotros somos italianos, por mí que soy un fresa, la moda es muy importante, perché espressa tu mismo. A lei gusta il Illuminati style. Viaggio su questo, altro che... Sorprendi lo devi usare. Il segno della pace. Stiamo convincendo Roberto a diventare un Tuluminante. Io non ti farei mai fare una cosa del genere. Non ti farei mai fare una cosa del genere, tu lo sai. Io tampoco. Io non lo so Mike cosa fa, ma questo io l'ho visto in testa e mi è piaciuto. Però alla fine sai che c'è? Ma qual è il problema essere un Tuluminati? No? Tu sei Miguel Fresa che non si è comprato il Ma cappello. non ho incontrato il mio. Per quanto siete un po' Tuluminati, che stile? No, Proprio stile, due. super stile. ¿No andabas al casarlo? Ah sì, claro. Ah, Amore, almeno tu mi rispondi più per il cappello che mi ha appena fatto comprare. Me ha dicho qué opina de México, pero quería saber qué significa por ti ser mexicano. ¿Qué significa ser mexicano? Ok. Ser mexicano, para mí, dentro de lo que yo he conocido, es una persona que todos los días se tiene que levantar, disfrutar el día y así tal cual como lo decimos, salir a partirnos la madre. Y salir a partirnos la madre no es significar salir a sufrir, sino salir a buscar lo que nosotros queremos, salir a buscar, a luchar por lo que queremos. Y así trabajar y darle con todo, porque muchos nos determinan, o hay muchos lugares en donde nos determinan como alguien bajo y todo, pero no, el mexicano es alguien capaz de levantarse tan temprano y tan a la madrugada como todas esas personas que están en el campo y que salen a partirse la torre para poder tener y llevar la comida a la casa con todos sus familiares. Un mexicano es alguien que sale a luchar por lo que quiere y compartirlo con los que quiere, ¿vale? Así no importa si esté horas bajo el sol, si esté sudando, si esté esforzándose, si esté casi cayéndose. Eso es ser un mexicano, alguien que soporte y que aguante vara. El ser mexicano es ser chingón. Sí, así es el mexicano. Somos chingones. Es todo. Esta es la respuesta. Muchas gracias.